Menos de 24 horas. Entre que salió el decreto, se hizo operativa la reglamentación, duró 24 horas. Y la modalidad en que se hicieron las registraciones, bajo la opinión de todos los productores, yo con todos los productores que hablé, de Chacabuco y de la zona, que hemos intercambiado consultas y opiniones, con un alto nivel de sospecha de una operación que ha beneficiado a muy poca gente. El país estaba, como dijeron en algún momento off the record, algunos exportadores a punto de explotar económicamente, y la única salida era esta, a su criterio, Julián. A ver, desde que asumió yo vengo sosteniendo que la propuesta de gobierno que hizo el presidente de la Argentina nos llevaba al precipicio. La caída de la producción del Producto Bruto Industrial, la desindustrialización de la Argentina, la apertura indiscriminada de las exportaciones, naturalmente generaba, y el endeudamiento en dólares, naturalmente genera lo mismo, que el único que tenga que pagar la deuda en dólares en los gobiernos es el campo. El campo El imparable crecimiento de Rosario. que en la Argentina se generan por la exportación. Por lo tanto, los gobiernos que administran en base al endeudamiento con el Fondo Monetario, organismos internacionales y sector privado, el único que la paga es el campo. Y viene sucediendo esa profecía desde la presidencia del presidente hasta hoy, se viene cumpliendo, y por eso le mienten a los productores. Le amagan con la lisa y le tiran con la rayada, y el productor se siente descalzado y siente que no pudo recibir los beneficios que se lo anunciaron. No son medidas pensando en la producción, sino que son medidas en alimentar el sistema y la timba financiera. Y pasa lo que el presidente había dicho que Caputo era. Caputo, él lo acusaba en la campaña de haberse quemado los dólares de la gestión de la administración Macri, y ahora lo hizo más rápido como se profetizó. Las cosas había que hacerlo más rápido. Bueno, la consecuencia es esta, y esto es parte de una situación cada vez más preocupante. Se sale con trabajo, con producción y con valor agregado, no se sale a través de la especulación ni de la timba financiera. Julián, ¿usted asocia lo ocurrido? Porque hubo algo que cuanto menos fue curioso. No fui, obviamente, la única que lo advirtió. En la red X, cuando posteé esto, hubo un montón de gente que se sumó a eso, y yo a su vez me sumé a otra gente. Nosotros teníamos el dato publicado, oficial, de la cartera agropecuaria, la Secretaría ahora, Agricultura, no más Ministerio de que usted se fue, la Secretaría, que se habían liquidado 4.900, para redondear, millones de dólares. Apenas 4 horas después, el ARCA saca un comunicado en el cual dice que se había logrado el total de 7.000 millones de dólares en 48 horas hábiles, 72 horas desde que se hizo el anuncio. Llamó la atención porque quedaron muy pocas horas para esa liquidación. Y en el medio hubo una declaración fuerte respecto del tema del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, siendo que Milei estaba en Estados Unidos. ¿Usted lo relaciona? Pero por supuesto. Por supuesto, primero no he visto cipallismo mayor que un presidente no defienda a su país, y por supuesto, como lo hicieron en la década del 40 y del 50, los productores americanos pegaron el grito en el cielo porque los chinos estaban comprando soja bastante más barata, y los representantes del gobierno americano hicieron ese reclamo a la Argentina, y por supuesto en forma disciplinada, como buen virrey. Milei tomó las decisiones, pero la operación que usted menciona del conocimiento del cierre
de registración del primer día y a las 4 horas del anuncio de que se habían alcanzado esa registración, usted piense que la mayor registración de un mes a esta altura de otros años era 1.700 millones de dólares, acá en menos de 24 horas, porque fueron menos de 24 horas entre la apertura de la operación administrativa y la acreditación, se registraron 7.000 millones de dólares. Nadie seriamente puede explicar si no es a través de una infrecuente operación, absolutamente infrecuente, excepcional, con vasos de información y de comunicación privilegiada. Es público y sabido que buena parte de la producción agropecuaria, los productores en primera persona, porque esto de la elipsis del campo sin nombre y apellido, a nosotros que hacemos chacra y a la chacra en sí misma no le va, ¿no? Cada productor Karina, tiene... Sí. Existen verdades que todos conocen, hay que ponerle nombre y apellido al pan pan y al vino vino. Claro. Acá han perjudicado a los productores un gobierno con sentido nacional y con sentido patriótico, un funcionario, a mi entender, y esto corre por cuenta y cargo de quien lo dice, debe defender, piense como piense, a los productores. Es la gallina de los huevos de oro. Ahora, yo le voy a hacer de abogada del ocasiones diablo. Me perdona ¿Cómo? que lo interrumpa. Yo le hago de abogada del diablo. Yo soy Juan Hágalo. Paso y salgo en un medio de comunicación y digo, yo sé que los productores me están, voy a usar un improperio, puteando, en Sí. arameo y en colores. Pero si no les gusta el precio, si les parece poco, que no vendan. Claro, pero, a ver, habla con ojos de quien es parte de la timba financiera, no de la producción. El productor no vende cuando el negocio le cuadra, el productor vende cuando necesita, y el 70%, 72% de la tierra en la Argentina está en manos de contratistas que tienen que pagar todos los meses el alquiler, que este movimiento tiene un impacto extraordinario sobre la cuota que tienen que pagar los fertilizantes, tienen que pagar la semilla, tienen que pagar el combustible. No es un timbero financiero el productor agropecuario argentino o quien trabaja la tierra. Vive con las finanzas al día, no depende de la timba financiera y no está pendiente de los bonos, del valor, de la sub y baja de la bolsa. Está pendiente de si llueve o si no llueve, si puede levantar la cosecha o no puede levantar la cosecha, de la cotización del valor de su producto. Es un desprecio hacia el productor. Para justificar la mentira permanente tienen que decir estos disparates que denotan un desprecio al productor agropecuario. Carlos Germano, nuestro analista político, quiere, por supuesto, y tiene preguntas para usted. Julián, lo escucha. Hola, ¿cómo le Gracias. va? Domínguez, buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, la pregunta es, ¿el justicialismo tiene alguna propuesta concreta con respecto a políticas de mediano y largo plazo para el tema agroindustria y específicamente con temas retenciones? Carlos, 3 cosas. Le voy a decir de lo que hicimos y en lo que estamos trabajando. 2010, 2020, con todas las entidades, las universidades y los centros de estudio, se hizo el Plan Estratégico 2010-2020, que se establecieron todas las metas productivas, los techos productivos, las dificultades, las barreras, las amenazas, con las propias entidades. Me tocó liderarlo a mí. De hecho, eso abrió el proceso a la industrialización y a los créditos del Bicentenario, y para darte un ejemplo de esto es Acabío. Acabío se financió con los créditos con tasa diferenciada, que fue en Corinagro con todas las cooperativas, que permitió iniciar un proceso de industrialización y aumento del corte en biocombustible para aprovechar mejor el agregado del valor del maíz. La segunda opción, cuando me tocó volver a ser ministro a mí, envío al Congreso de la Nación, que no lo aprobaron las fuerzas opositoras, el proyecto de ley del Consejo Agroindustrial, donde construía un marco de previsibilidad por 5 años y estímulo a las inversiones, un RIGI adaptado a la realidad argentina, pero donde debía comprarse todos los insumos y el valor agregado y el trabajo, etcétera, ser argentino. Las autopartes ser argentina, la maquinaria ser argentina. Bueno, tampoco se aprobó ni se votó eso. Ahora me han designado secretario de Asuntos Agrarios del Partido Justicialista. Estamos trabajando en la construcción de la plataforma 2731, convencido de que Argentina debe tener una línea de financiamiento especial para
reindustrializar el sector agropecuario, para generar valor agregado en origen, y que debemos dar ese salto que permita aprovechar al máximo la capacidad productiva que el país tiene. El mundo quiere que Argentina le exporte la producción primaria y el trabajo hacerlo eso, y después que nosotros compremos. Nosotros tenemos que hacer una sublevación, una insubordinación fundante, como dice un escritor rosarino, Bullo, planteando que el único camino de crecer es industrializarlo y hacer el propio desarrollo de la Argentina, transfiriendo ciencia y conocimiento. Por supuesto, esto es un mejor INTA con más recursos, recuperar el INTA, mejorar el SENASA, un SENASA del siglo XXI que garantice la trazabilidad de nuestra producción, y una banca agraria o un banco agrario particularmente que, junto con las entidades cooperativas y los productores nacionales y empresarios nacionales, podamos generar ese proceso de financiamiento diferenciado que, cuando lo hicimos, dio resultado. Y defender la ley de tierra, por supuesto. Yo soy autor de la ley de tierra, que los extranjeros no pueden comprar más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otro lugar del país. Si nosotros no defendemos lo nuestro y no industrializamos las posibilidades que tenemos, condiciones comparativas diferenciadas, no tenemos futuro en la Argentina. Julián, quisiera hacerle 2 preguntas más. Sé que estoy abusando de su tiempo, No, pero para mí es un gusto. Para mí es un gusto. Le agradezco porque estos enormemente. momentos requieren hablar claro. Y además, ¿sabes qué, Karina y Carlos? Respecto del tema de las retenciones, a la gente se le mintió muchísimo. A la gente se le mintió muchísimo. Argentina necesita del campo, y el campo lo sabe. Lo que el campo necesita saber, a dónde va la plata del campo. Si la plata del campo va hacia la infraestructura, hacia ruta, hacia canales, hacia la obra del Plan Maestro del Río Salado, hacia el financiamiento del INTA, hacia el mejoramiento genético, hacia créditos diferenciados, está bien. Me parece que esta discusión hay que darla. Lo que no se puede seguir mintiéndole a la gente como hacen los que en campaña electoral dicen que van a sacar las retenciones, después las retenciones son parte del financiamiento de su mesa de dinero, para las cuales ellos trabajan, hacen enormes negocios personales de la timba financiera que perjudica a la producción y a la industria. Yo creo que en esto hay que tener un poco de sentimiento más patriótico, un sentimiento más nacional, la defensa del trabajo y de la industria argentina. Si no, no hay futuro para el país. Julián, yo te escucho y recuerdo en una exposición rural de inauguración, creo que fue en el año 2023, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, habló que el campo en los últimos 20 años, dijo en ese momento, había hecho un aporte de 200.000 millones de dólares y que no se vio reflejado en infraestructura, en caminos rurales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como que hacía una crítica a la política en general. Y cuando vos hablás mano a mano con muchos productores o con hombres de campo, este es un tema que sale permanentemente, que ese dinero se perdió y no se dio el cauce para empezar a pensar a mediano y largo plazo. Denme un segundo, porque la comunicación, por alguna razón, estamos al aire, por alguna razón la comunicación se cortó. Hola. Aquí estamos, perdón, estamos al aire, la comunicación se había cortado por alguna razón, aquí estamos nuevamente, estamos abusando de su tiempo. No, para nada. Lo escuchamos. Para nada. Hay obras que están pendientes, que lamentablemente, por ejemplo, la obra del Plan Maestro del Río Salado, que es una obra que se estimaba en 20 años. Bueno, cortaron el financiamiento de esa obra. Bueno, ahí está la consecuencia. Vengan a ver, yo hace 4 meses con un productor de 9 de julio hemos ido a ver y me estaba advirtiendo, mirá lo que es esto, habíamos sacado una foto, la publicamos, basta ver lo que pasa en Carlos Casares, en Trenquilauque, Peguajó, Bragado, 9 de julio, 25 de mayo, Bolívar. Bueno, las consecuencias de las obras que no se hacen, este gobierno paró la obra pública, nosotros defendimos la obra pública. Es insuficiente, absolutamente insuficiente la obra que se hace. Y Argentina funciona con el financiamiento de todos los sectores. Está claro
está claro que el campo argentino genera los dólares que la Argentina necesita. El problema que gobiernos como el de Milei, esos recursos los utilizan para la timba financiera. Imagínate, con 1.700 millones de dólares se hubiese terminado la obra del Plan Maestro del Río Salado, se hubiesen hecho rutas, se habrían hecho caminos, se comprarían maquinaria para hacer las obras en los municipios, los canales, los caminos rurales requieren inversión en maquinaria, requieren retroexcavadora. Bueno, eso se hace con el financiamiento de los argentinos, y el campo es el que hace el principal aporte. No se hicieron toda la obra, porque mucha plata fue destinada a la timba financiera, pero hay obras que se han hecho, y de hecho por eso siempre se exigía que los derechos de exportación, el 40% esté destinado a obras del interior, para obras de infraestructura. Eso fue el Fondo Solidario Sojero a todas las provincias de la Argentina, donde se destinaban a las obras de infraestructura y desarrollo de las comunidades del interior. Yo estoy convencido que los recursos, la Argentina no puede vivir sin el aporte del campo, de eso estoy convencido, como también estoy convencido que esos recursos deben destinarse a obras de infraestructura y de desarrollo productivo. Y tenerlo visible y controlarlo por el Congreso. Por eso la ley del Consejo Agroindustrial, que tenía 5 años, discutía estas cosas y lo planteaba en el seno del Congreso de la Nación. Vos fijate que hace 2 años que la Nación Argentina no tiene presupuesto, y el presupuesto que enviaron al Congreso de la Nación este año, porque es año electoral, para cumplir con la formalidad, es una risa. Tengo 2 preguntas más para hacerles y se las hago juntas, porque de verdad, juntas, le agradezco muchísimo su tiempo. ¿Cómo ve usted el rol de la dirigencia agropecuaria por estas horas y frente a estas medidas, e incluso a su vínculo con el gobierno nacional y su vínculo con los productores, y también el rol del denominado Consejo Agroindustrial Argentina, que hoy preside justamente quien también es titular de Ciara-Sec, Gustavo Idígoras, frente a esta coyuntura? Mire, yo no voy a emitir opinión. Lo que digo es, si defienden a los productores, que defiendan a la gallina de los huevos de oro. Si no defienden a la gallina de los huevos de oro, la pata no se puede estar con las patas en 2 lugares del barco. O se defiende a los productores. A mí me tocó enfrentarme con mi propio presidente en la última vez que fui ministro, cuando se pretendió aumentar a los productores las retenciones. Yo estoy convencido, hay que estar en un solo lado del barco, que es la defensa de los productores. No se puede, esto es lo difícil de ser dirigente de entidades. Hay que tener la convicción y la defensa de un solo interés. En la Torre de Babel se ocultaron muchas veces, donde todo el mundo habla, interés inconfesable. Acá hay un solo interés. Si queremos que la Argentina vaya para adelante, hay que lograr 2 cosas: defender al productor, defender el precio y financiar su industrialización. Lo demás es puro cuento. Una más, le dije, la última. Vamos a romper un mito, ¿o no? Vamos. ¿Es real que cuando usted estaba al frente de la gestión y tuvo, o se debió, o se decidió incrementar temporariamente las retenciones a las exportaciones de las carnes, que debemos decirlo, se implementaron y luego en un breve lapso se quitaron? ¿Se consensuó y se acordó con dirigencia agropecuaria presente en una reunión? A ver, no recuerdo el tema puntualmente. Lo que sí le puedo decir es que nosotros acordamos siempre lo que hicimos. A ver, yo no recuerdo puntualmente el tema. Lo que sí le voy a decir es que siempre lo que hicimos se lo dijimos en la clara a la dirigencia agropecuaria, y lo planteamos cara a cara, y no se enteraron de ninguna noticia que perjudicara al productor o al ganadero, que se enteraran por los medios. No recuerdo puntualmente el tema. Claro. Y lo que sí le puedo decir es que toda la búsqueda de solución siempre convoqué a hombres que venían de las propias entidades, en función de los aportes que hacían, para encontrar una salida
que permitiera resolver los problemas. De hecho, cuando me tocó asumir la última vez, llamé a los gobernadores de las provincias ganaderas y a las entidades, y juntas resolvimos un plan de acción. De hecho, el secretario de Ganadería surgió de una de las propuestas que hizo una de las entidades, y que lo cumplimos, y que la Argentina, en el diálogo sincero, planteando las cosas como sean, puede gustar o no gustar lo que se diga, pero se cumple la palabra y la palabra se defiende. Argentina salió de esa situación y fue el año que mayor exportación de carne tuvo, y se mantuvo el precio en el mercado interno con los famosos 7 cortes que todo el mundo puteaba en su momento, pero al consumidor se le garantizó el consumo de carne y no cayó como cayó actualmente el 30% el consumo de la carne en la Argentina. Julián Domínguez, 2 veces ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, el primer ministro del agro, de la democracia, debemos decirlo. Expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Un hombre vinculado con el campo, un hombre político, pero que además algo, y lo digo yo, no a todas luces fue claro, dijo: si no hay ministerio, el campo tiene que tener un ministerio, si no tiene ministerio me retiro, y así fue. Así fue. Ocurrió. Julián Domínguez, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy atento. No, gracias, buen fin de semana y bueno, a seguir. Yo creo que la Argentina debe recuperar el camino de la verdad. Lo único que nos va a hacer libre es la verdad. Las cosas que no se entienden es porque hay gato encerrado.